Bienvenidos al segmento de salud. Mi nombre es Asdrúbal Ceres González, soy médico gastroenterólogo en el Centro de Salud OMS Diagnóstico. Vamos a conversar sobre el síndrome de intestino irritable. Recordar otros nombres que pueden ser sinónimos. Tenemos colon espástico, neurosis intestinal. ¿Qué significa síndrome de intestino irritable? Esta es una enfermedad caracterizada por dolor abdominal, distensión abdominal, el cual va acompañado de periodos de diarrea, periodos de estreñimiento o de ambos. El paciente puede tener diarrea con estreñimiento. Generalmente es una enfermedad crónica. Siempre el diagnóstico debe tener más de 6 meses el paciente con los síntomas y generalmente es en personas menores de 45 años. Es muy importante porque no son personas mayores. En personas mayores, los cuales empiezan a tener cambios en los hábitos intestinales, uno debe tener otros diagnósticos y no precisamente el del síndrome de intestino irritable. Vemos que el síndrome de intestino irritable es una enfermedad muy frecuente. Se dice que a nivel mundial oscila más o menos entre el 30% de la población. Todos no van al diagnóstico. Se dice que el 50% más o menos de los pacientes son los que terminan yendo al médico porque les da temor, porque la enfermedad se vuelve agobiante, se vuelve intolerable, porque además nos quita mucha calidad de vida. Entonces tenemos un paciente que puede ir de una constipación de hasta 7-8 días, o un paciente que simplemente tiene una evacuación tan desastrosa que el paciente puede evacuarse incluso deambulando normalmente por la calle. A veces nos preguntamos, ¿pueden la gente joven, los niños, sufrir de síndrome de intestino irritable? Sí, incluso hay estadísticas que hablan que los niños ya a partir de 10 años pueden ser portadores de síndrome de intestino irritable. Si tienen familiares que hayan tenido antecedentes con síndrome de intestino irritable, es frecuente que esas personas tengan ese padecimiento. Ahora, ¿es el síndrome de intestino irritable una enfermedad? No, estamos dentro de la categoría de los trastornos funcionales intestinales. Ustedes se preguntarán qué es esto. Son un grupo de enfermedades en las cuales no hay una enfermedad como tal, no hay un tumor, no hay un cáncer, no hay una úlcera, pero sí son enfermedades muy sintomáticas donde el paciente tiene los síntomas que hemos hablado con anterioridad. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, primero se diagnostica en pacientes que cursen con esta sintomatología más de 6 meses. Estos pacientes, después de ser evaluados, se someten a determinadas pruebas. Generalmente en los gastroenterólogos, muchas de las veces después de hacerle un examen clínico riguroso, hacerle unos exámenes de laboratorio, uno puede determinar a través de una colonoscopia, pero la colonoscopia siempre debe ser para excluir otras enfermedades, como les dije, porque siempre en un síndrome de intestino irritable, por lo general deberíamos tener un paciente con colon sano. ¿Por qué? Porque estas son enfermedades que más bien obedecen a trastornos de ansiedad, de estrés, de preocupación, o hay algo que se debe recordar, lo que son las situaciones adversas de vida, aquellas situaciones en las cuales hayamos sido maltratados físicamente, aquellas situaciones en las cuales nuestra vida pudo haber estado en riesgo de peligro, aquellas situaciones en las cuales tuvo un accidente. Todas esas situaciones que denominamos situaciones adversas de vida me van a producir un fenómeno de ansiedad, de estrés, de depresión. Todos esos fenómenos hacen que produzcamos ciertos mediadores cerebrales en los cuales van a tener un efecto sobre la musculatura y la secreción gastrointestinal. Entonces vemos ahí que hay una unión entre el cerebro principal y lo que llaman el segundo cerebro, ¿verdad? ¿Qué es el segundo cerebro? Todo lo que es ese plexo nervioso conformado por neuronas, por el nervio vago. Entonces hay unos mediadores cerebrales que simplemente la ansiedad, simplemente recordar una situación que me produzca ansiedad ya es un factor desencadenante de trastornos de la motilidad y de la secreción gastrointestinal. Además vemos que todo este sistema va a tener un efecto sobre lo que es la microbiota. Dirán ustedes que la microbiota es toda esa gama de la flora gastrointestinal que tenemos. Entonces vemos así como las emociones, las sensaciones simplemente terminan determinando nuestros hábitos gastrointestinales. En vista de que hay factores que están fuertemente asociados a trastornos de ansiedad y de depresión, que estos pacientes deben ser evaluados por un personal de salud mental, hablo de un psiquiatra o de un psicólogo, porque mientras no logramos resolver su problema de ansiedad, de estrés, de preocupación, que es un paciente
que puede haber sido víctima de violación y nunca lo ha referido, un paciente que tiene un trastorno de violencia doméstica y nunca lo refiere, pero uno debe ser lo suficientemente sagaz para darse cuenta que algo está pasando que me está determinando esos trastornos de los cambios gastrointestinales, porque de nada sirve que yo medique al paciente. Hay medicamentos que son muy buenos, pero simplemente si no logramos resolver su problema de ansiedad, estrés y preocupación, el síndrome de intestino irritable va a continuar y va a perdurar durante años. ¿Qué hacer una vez que tengo un diagnóstico de síndrome de intestino irritable? Entonces, como he dicho con anterioridad, siempre hay que buscar manejar lo que es el trastorno de ansiedad y depresión. Entonces hay recomendaciones que son bien económicas y están a la mano, como una es dieta y ejercicio. ¿Por qué? Porque bueno, simplemente comiendo adecuadamente y haciendo ejercicio vamos a mantener un nivel de estrés mucho menor. Recuerden que cuando hacemos ejercicio liberamos ciertas endorfinas, las cuales van a hacer que tengamos una situación más placentera tanto de nosotros como de nuestro entorno. Hay muchos medicamentos, verdaderamente eso lo determina uno en el momento que uno medica al paciente, en el momento de la diarrea, en el momento del estreñimiento, pero todo esto viene acompañado de una dieta adecuada. Mi nombre es Asdrúbal José González, soy médico gastroenterólogo y me despido en su segmento de salud.